Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te quiero hacer este video con mucho cariño. Se va a titular Grandes secretos para cultivar rosas. A mí me encantan las rosas, las amo. Desde pequeño siempre me ha gustado sembrar rosas. Y creo que es una de las plantas más hermosas que puede haber. Sin duda es la reina de las flores. Hoy tengo aquí conmigo unas rosas que necesitan muchos cuidados para verse esplendorosas y hoy te quiero contar todos mis trucos de cómo lo puedes lograr, porque estas rosas las vamos a estar cultivando. Hemos traído rosas de todo tipo. Estas son unas rosas mini, mira qué belleza. Piti mini que le dicen, aunque bueno, las rosas mini son muy pequeñitas, como esta que está en pantalla. Son muy bellas. Hoy te voy a contar algunos de sus cuidados. También tenemos estas rosas de té que ya están bastante abiertas. Te quiero contar que mi rosa favorita es esta. Es la rosa de color morado. Yo les digo rosas azules, pero es mi favorita. Hay unas que huelen riquísimo. Esta no trae aroma. Pero bueno, a mí me encantan las rosas. Así que vamos a comenzar este video contándote todos mis secretos para que tú seas un experto cultivador en rosas, porque en este tema tenemos para ratos, podemos hacer un canal completo hablando de rosas, porque es un tema de nunca acabar, pero que sepas que se está perdiendo mucho la tradición de tener rosales porque son bastantes exigentes. Y bueno, aquí tenemos los rosales Petimini y los rosales mini que a mí me encantan porque son los que puedes cultivar en tu casa, que no te van a ocupar tanto espacio. Los rosales de té pues son muy grandes. Ese es otro detalle por el que la gente ya está dejando de cultivar rosas, porque se requiere espacio. Para tener rosales se requiere espacio y en las ciudades eso cada vez es más difícil. Pero bueno, yo te voy a enseñar a cultivar rosales en maceta, que los tengas bonito. Hoy en este video te voy a contar algunos secretos. Va a ser como una introducción al mundo de los rosales, ¿sale? Y bueno, así que vamos a comenzar primero diciéndote que los rosales son plantas muy fáciles que se nos mueran por producto de las plagas. ¿Cuáles serían las principales plagas de los rosales? Bueno, pues uno de ellos son los pulgones. Los pulgones sacaban los rosales muy rápido, entonces necesitas un muy buen insecticida. Yo te aconsejo que tengas un Urbacin por ahí. También pudieras usar un H24 que te va a ayudar mucho a tener los pulgones a raya. Mira nada más, qué belleza de rosa. Pero como ya mencioné, los pulgones siempre van a estar presentes en los rosales. Van a atacar generalmente los capullos de las flores, como estos que estamos viendo aquí. Para eso es bien importante utilizar un buen insecticida. Y ese insecticida lo debemos de aplicar cuando estamos tratando los pulgones, pues evidentemente hasta eliminar la plaga una vez a la semana estaría bastante bien. Si usas un insecticida de la cajita verde, que ya sabes que a mí me gusta mucho tener en mi jardín, pues con una vez a la semana durante unas 2 semanas, con eso yo acabaría bastante bien los pulgones, ¿sale? Otro detalle, intenta no mojar las rosas, las flores, intenta no mojarlas. ¿Por qué, Chuyito? Porque puedes dañar los pétalos, entonces esto intenta no mojar lo que son la flor, sobre todo, ¿no? Pulgones, pues ya sabes, insecticidas hay de todos los tipos. Hay que tengas un buen insecticida siempre a la mano y preventivo por lo menos una vez al mes. Siempre tienes que estar cuidando las rosas una vez al mes. Háblanos de la exposición de las rosas, Chuyito Jardinero. ¿Dónde les gustan las rosas? ¿El sol? ¿Les gusta el sol? Fíjate que las rosas soportan muy bien el pleno sol. Podemos decir que es una de esas plantas que aman el sol. Pero si tú les puedes dar algo de sombra, muchísimo mejor, sobre todo en las épocas de verano más calientes. Esto suena a una locura, pero yo me refiero sobre todo si tú tienes en tu casa piso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida que hay jardines que tienen piso de concreto. Y entonces, si estás en un piso de concreto y intentas tener un rosal, vas a batallar mucho que se te dé porque se te va a chicharrar.
Los rosales los podemos tener a sol directo cuando tenemos áreas de pasto, cuando tenemos áreas de jardines, árboles que nos dan un poquito de sombra en esas horas de luz más fuertes, ¿no? Si tú tienes una azotea, tienes un jardín de azotea en macetas, te vas a dar cuenta que nunca está de más tener una malla sombra muy baja, que puede ser, por ejemplo, un 10%, un 20%, hasta un 70% le va a ayudar mucho a los rosales en esas épocas de verano caluroso. Entonces, decir que los rosales son completamente de sol no siempre es cierto si vivimos en zonas muy calientes, ¿no? El rosal se da muy bien a pleno sol en lugares donde el sol no pega tan fuerte, ¿no? Que son como más fríos en ese sentido. Los rosales, hay algunos que les va muy bien, pueden soportar heladas, hay otros que no van a soportar nada de frío, que con el frío se nos van a poner súper enfermos, ¿no? Los rosales grandes van a soportar muy bien y los que son pitimini, chiquititos, esos no, ¿eh? Odian el sol intenso y odian el frío, se te van a quemar muy fácilmente. Entonces el rosal pitimini, que sepas que es más delicado. Y en cambio los rosales de té, pues sí que te van a resistir bastante más. Yo te recomiendo que si vas a tener un jardín en macetas, quiero yo pensar que no tienes pasto, que no tienes un área de jardín boscosa, y entonces es muy importante que sepas que te tienes que ayudar de alguna mallita que te dé algo de sombra. ¿Sale? Yo los míos los tengo con una mallita delicada, 30%, y les va bastante bien. ¿Por qué, Chuyito? Porque como ya dije, el sol se los puede cargar, los puede lastimar y las flores no van a durar mucho. De verdad, te lo aseguro. El otro detalle, pues es evidentemente que las macetas tienen que ser de muy buena calidad. Les gusta también las macetas de barro, alargadas hacia abajo, grandotas. La tierra también es una tierra que tiene que ser muy permeable, que la tierra tiene que estar bastante, que tenga fibra de coco, que tenga perlitas, si tú quieres, sobre todo si los vas a tener en maceta, ¿verdad? Mucha hojarasca, mucho humus de lombriz, mucho abono. El rosal hay que abonarlo bien porque es súper comelón. Recuerda que vamos a hacer más videos. Ahorita son como que las pequeñas introducciones, ¿no? Ahorita estamos comentando los cuidados generales del rosal, cómo cuidarlo, las podas, los abonos. En otros videos los estaremos dando. Esta es más como una plática introductoria, ¿de acuerdo? Otro detalle para que tú tengas en cuenta al momento de tener rosales tiene que ver con los hongos, porque al rosal le puede dar roya, le puede dar arañuela roja o hongos por humedad. Y entonces es bien importante contar con un buen antihongo o por muy mínimo un polvo en azufre que nos pueda sacar de problemas cuando los rosales se ponen mal. Este rosal que estamos aquí lo vamos a poner guapo. Por eso te recuerda que este video es un video de secretos de Chuyito Jardinero. Más adelante les vamos a poner la tierra, les vamos a cambiar, te voy a decir qué tierra, ¿no? Ahorita es como una plática introductoria al mundo de las rosas. Fíjate que los rosales mini, que por ejemplo podemos considerar que este es un rosal mini, no se podan. No cometas el error de podar los rosales. Estos rosales no se podan. ¿De acuerdo? Los rosales mini no se podan. ¿Por qué? Porque si los podas, lo único que vas a hacer es que crezcan demasiado. Se pueden podar los chupones, que los chupones son aquellas varas grandotas que hacen que el rosal se ponga feito. Los chupones se pueden podar, pero tampoco es tan necesario, ¿eh? Yo he dejado chupones en rosales mini y me ha ido de maravilla. La poda del rosal, qué dilema, ¿no? Un tema que nos queda pendiente. Bueno, hoy te voy a mostrar cómo puedes cortar tú las flores. Yo te aconsejo que las cortes con tu mano y que las afes. ¿Viste cómo lo hice? El dedo pulgar lo que haces es apoyar. Así, mira, lo apoyas y con el de acá empujas. Este empuja hacia arriba y este empuja hacia abajo. Y es mi forma en la que zafo las rosas. ¿Sale? También las puedes cortar. Puedes usar una tijerita para cortar estas rosas que ya están muy feitas, ¿no? Que lo puedes cortar. Que lo cortes de aquí. Vamos a poner otra, mira. Que lo cortes de aquí más o menos. De este modo, no vas a cortar de más abajo, ¿no? Vas buscando las hojitas en los rosales mini, vas buscando como que las hojitas que están abajo y entonces ahí le vas a dar el cortón. Ahora, cada que las rosas se pongan feas en los rosales mini, yo te aconsejo que las quites. ¿Por qué? Porque esta rosa le está quitando energía a la planta y sobre todo si no vamos a sacar semillas.
Esta planta necesita un buen tratamiento de insecticida porque tiene esto. Tiene como arañuela rojita, entonces es bien importante que apliquemos un muy buen insecticida. Podemos aplicar Urbacin, tema de otro video de cómo darles el tratamiento al insecticida para los rosales. ¿Por qué? Porque es un tema muy largo, mira. Entonces cuando tú tengas un rosal, que sepas que siempre tienes que estar bien pendiente de las plagas. Yo creo que por eso es una planta que la gente está dejando de cultivar mucho, porque son muy exigentes en sus cuidados. Pero créeme que si tú en este momento tienes un jardín, te atrevas a cultivar rosales y ya la casa es tuya y tienes un jardín para rosales, planta muchos rosales porque no te vas a arrepentir. Son las hermosas flores, son las reinas de las flores. Bueno, a este rosal mini ya le hemos quitado sus flores, como ya te mencioné, este rosal no se poda, los rosales mini no se podan, porque si no después ya no nos van a dar flores. Lo que queremos del rosal mini es que se haga bien grandote y nos dé muchas flores, se haga como un coral, entonces estos no se podan. ¿Se pueden despuntar? Sí. En otro video haremos un despunte de rosal mini. Ahorita son como que nomás una platiquita pequeñita, ¿no? Ahora, este rosal, para que quede bien, es bien importante que tú cada que veas una flor, la cortes. ¿Por qué? Porque si no le va a gastar energía. Ahora, yo te aconsejo que cuando el rosal se empieza a marchitar, que ya se empieza a quemar la hoja, lo cortes. No dejes que la flor se marchite completamente en la planta, porque si no lo que vas a ocasionar es que pierda energía. Y entonces si tú quieres una floración muy grande, hay que estar cortando cada que la flor haga abierto. Ya cuando está abierta, por ejemplo, en este punto la puedes cortar. Esta todavía le falta que esté más, pues que esté más seca. Todavía le falta, esta sí la vamos a dejar, este no. Vamos a darles una buen spray. Les vamos a aplicar pues sí, ahora sí que el insecticida. Vamos a aplicarle un poco de insecticida en las hojas. Una muy buena rociada. Porque para que este rosal se ponga bello hay que tener mucho cuidado con el insecticida. En otro video te voy a hablar de la tierra, cómo la componemos, qué le gusta. Todo, ahorita nada más es general, secretitos. Vamos a aplicar y esto hay que hacerlo una vez cada mes. Este que está malito lo vamos a estar tratando durante 2-3 semanitas hasta que se acabe esa plaga que tiene. El otro también trae algo de plaga. Esto hay que hacerlo siempre con los rosales. Entonces vamos a aplicarle también a este. Aplica unos 15 centímetros de distancia y empiezas a aplicar. Gíralo para que quede bien rociado. Este rosal se va a poner precioso, que ya cuando lo estemos trasplantando les voy a poner unas tierra muy rica y las macetas te voy a enseñar los secretos de la tierra. Ahorita nada más es general, que te des una idea de los cuidados del rosal. Trata sobre todo de no mojar demasiado las flores. Mira nada más qué belleza. Yo amo los rosales mini. Igual y me hago una colección de unos 7 rosales. Te cuento que ya en mis tiempos de juventud llegué a tener hasta 40 rosales miniatura, porque eran lo que más me gustaba. Los rosales miniatura me los amaba y tenía muchísimos de todos los colores. Ahora, estos pequeñitos que están aquí, les surge un cambio de tierra, amigos. Mira, las flores las vamos a usar para un té de hadas, que te voy a enseñar a hacer un fertilizante muy bueno para los rosales. Este rosal mini, fíjate que la flor todavía está bastante bien. Esta no la vamos a mover, ¿sí? Pero también le vamos a dar su insecticida, que es bastante insecticida, buena cantidad, una vez. Vamos a ponerlo, como el rosal no se ve malito, con una vez al mes, basta, ¿no? Pero que veas la mala calidad de tierra que tiene. Esta es una pésima calidad de tierra, es una tierra enlodada. Entonces, a veces nos ponemos nuestros hermosos rosales en este tipo de tierra y por eso no se dan bien, amigos. ¿Por qué? Porque la tierra está fangosa. A ellos les gusta que la tierra esté suelta. Tema de otro gran video. Este rosal, que si te das cuenta, las hojas amarillas nos las está poniendo amarillas simple y sencillamente porque le hacen falta nutrientes. A los rosales les encantan los nutrientes. Te voy a aconsejar que te compres un fertilizante para rosas. Yo aquí tengo alimento para rosales, y que puedas ver que el potasio es del 23%. ¿Por qué, Chuyito? ¿Por qué tiene tanto potasio? Porque ocupan mucho para hacer grandes rosas. Entonces es bien importante que tengas este también te puede funcionar, ¿no? Por ejemplo, este es general para todo tipo de flores, pero que el potasio está en 20.
acuerdo? Cualquiera de los dos te funciona. Si es específico para rosales, perfecto. Que sepas que a mí el alimento para rosales me gusta aplicarlo vía líquida, ¿de acuerdo? Cuando lo ocupes en maceta, úsalo en vía líquida. ¿Por qué? Porque cuando están en macetas es más fácil quemar un rosal. Recuerda que vamos a tener una serie de videos aquí en Chuyito Jardinero porque yo amo las rosas y vamos a hacer muy bonitos videos hablando de rosas, cómo se aplica este fertilizante y todo esto. Pero que sepas que mientras más específico sea el fertilizante para rosas, te va a ir mucho mejor y que a mí me gusta disolverlo cuando lo tenemos en macetas. Chuyito, esas macetas están muy pequeñitas para estos rosales, sí, están muy pequeñitas. Mira nada más la raíz, cómo va saliendo. Este rosal ya nos está pidiendo. Cuando las hojas estén así, amarillas, las puedes cortar con la mano. Esto lo puedes hacer, que te agarres un fin de semana, estar cortando hojas de rosal pitimini. Perfecto, porque mira, qué bonito se ve. La flor también ya está muy pasada. Vamos a darle arrancón, esa es mi forma en que la saco. Y esto lo vamos a usar para té. Ahora, las manchas también, los hongos, las manchas de sol, es muy común en los rosales. Por eso digo, esta planta se batalla algo. Esta es una mancha de una quemadura de sol. Por eso te mencionaba, a los rosales el sol no les gusta tanto como crees. Y bueno, que sepas que los rosales mini rara vez tienen aroma. Cada vez es más difícil encontrar rosas con aroma. Voy a buscar un rosal de Castilla o trepador, de esos buenones, para que huela bien rico mi casa. Quita todas las hojas amarillas, bien importante que siempre estés cuidando que no haya hojas amarillas en los rosales. Significa que a estas les hace falta un buen alimento. Mira, por ejemplo, esta rosa cómo la ha quemado el sol. Que veas que los rosales mini, cuando los quema el sol, casi casi se los carga. Es una quemadura de sol. Vamos a cortar esa hoja. Cortarla de este modo. También esta otra que está acá. Cortamos todas las hojas maltratadas. Mira nada más, quemaduras de sol. Pobrecito. Por eso te mencionaba el rosal. Cuando es mini no le gusta tanto el sol. ¿Hay podas de formación para rosal mini? Sí que las hay. En todo detalle las vamos a ver. Que sepas que los rosales generalmente vienen en unos soportes para que crezcan más grandes. Algunos los traen, otros no los traen. Si estos no traen el soporte o la base de injerto, crecen con mayor facilidad a que sean como más delicados, ¿de acuerdo? Pero si tienes rosales que has reproducido tú por esqueje, también no te preocupes, ¿eh? También la base ayuda mucho, la base, porque hace que el rosal crezca muy fuerte y más rápido, pero también es válido tener rosales sin base de injerto. Otro tema, otro gran tema aquí en Chuyito Jardinero. Y bueno, este que está aquí, si te das cuenta, se quemó. Por aquí lo vamos a podar. Siempre que podes un rosal tienes que hacerlo en diagonal y con unas tijeras bien afiladas. Vamos a hacerle corte en diagonal para que siga creciendo. Esta otra también la vamos a quitar. Es bien importante que la tierra tenga de buena calidad. Les gusta mucho la tierra con hojarasca, bien suelta. Quítale las hojitas. Y vamos a cortar esta flor. Cuando los rosales ya están abiertos, que empiezas tú a ver estas semillas, es momento de cortarlos, porque si no van a chupar mucha energía. Este me lo voy a cortar con tijeritas, porque está bastante grande. Vamos a cortar de aquí. De esta parte de abajo es donde van a salir más brotes. Entonces siempre que cortes una flor, tengas cuidado de respetar el brote. Mira este brote cómo va. ¿Ves? Aquí ya lleva el brote. Entonces si cortas mal te vas a cargar el brote. Ten cuidado. Revisa los brotes y corta en diagonal para que podamos tener más hojitas y más flores. Esta rosa me encantó. Cortar en diagonal y cortamos. Todas estas las vamos a llevar. Evidentemente las vamos a llevar, estas bellas, las vamos a llevar a reciclar, compostar, hacer té de hermosas rosas. A estas ya les dimos una manita de gato. Les vamos a pasar un buen insecticida para que queden lo mejor que se pueda, ¿de acuerdo? Aquí ya tengo yo un urbacin diluido, también me sirve también muy bien. Y las vamos a llevar por ahí
para después hacerle su traspaso y te voy a platicar cuál es la tierra que me gusta para los rosales en otro video. Ahorita son detallitos, ya casi terminamos este video. Esta rosa hermosa la vamos a dejar hasta que se seque por completo, todavía no la vamos a cortar. Pero que veas que es muy diferente el cuidado que se le da a un rosal pitimini a uno grande. ¿Por qué? Porque los más grandes resisten más. Pero también es verdad que ellos sí necesitan de una muy buena poda. Las podas de los rosales se hacen 2 veces al año. Hay una poda muy fuerte que se hace terminando lo que es diciembre, generalmente por ahí por enero se hacen bien, bastante bien las podas de los rosales. Hay gente que también las hace antes de que lleguen las fuertes heladas, hay gente que las hace en otoño. Esto va dependiendo de tu ciudad y de tu gusto. A mí me gusta más hacer las podas fuertes en lo que es otoño. Generalmente, ¿para qué? Para que el invierno no lo sufran, pero es verdad que hay gente que también se los hace ya cuando el invierno va a terminar. Y bueno, este hermoso rosal va a crecer muy lento. Los rosales crecen lento también, que no te desesperes y que sepas que si no los podas, pues no te van a dar flores grandes. Otro detalle, ¿no? Otro gran tema de las rosas, hablar de las podas, que es bien importante. Recuerda que este video es con información de todo un poco. Las podas hay que saberlas hacer en su tiempo, en su momento y que son 2 al año generalmente. O también otro detalle es si tú quieres flores así de grandes o si quieres rosas medianitas. Porque también hay gente que les gusta tener muchas rosas medianitas y entonces ahí no hay que hacer una poda tan severa. Pero por el contrario, si tú quieres una rosa que sea bien fuerte, entonces hay que hacer una poda bastante baja. Yo me voy al punto intermedio, me gusta que las rosas estén bastante en buena cantidad y tamaño mediano. No me gusta tanto las rosas grandes. ¿Por qué? Porque la poda es muy severa y entonces luego al rosal le cuesta un poquito de tiempo recuperarse, ¿no? Mira qué bonito está. Este es el portainjertos. Generalmente el portainjertos injerto de una rosa es de una variedad de rosa muy fuerte, una variedad de rosa muy rústica, muy fuerte. Generalmente a veces son de rosales, pueden ser rosales trepadores, rosales que están muy bien aclimatados al frío y entonces se hace un injerto que es y lo que vamos cuidando es que esta rosa injertada sea la que crezca, no el portainjerto, porque luego el portainjertos también saca chupones, tema de otro video. Vamos a terminar con vamos a aplicarle, evidentemente a esta sí le vamos a aplicar su insecticida para que se vayan esos pulgones definitivamente. Sobre los riegos te puedo decir que a los rosales les encanta el agua, que los rosales consumen gran cantidad de agua. Entonces también ese es otro dilema para cultivar rosales. Imagínate esos rosales grandísimos que no los puede uno ni terminar de abrazar, consumen mucha agua. Entonces el rosal yo te lo aconsejo que lo cultives en zonas boscosas o zonas selváticas, en tierra, directamente a la tierra, si tienes espacio. Si vives en la ciudad, que es un lugares más calurosos, lo tengas en maceta. No te va a crecer tanto, no se va a hacer un mega rosal, pero que sí puedes disfrutar de sus hermosas flores. Y bueno, este rosal se ha puesto así por un exceso de sol, una quemadura de sol. Es importante que cuando te pase esto, que el rosal de acá abajo se ponga feo, lo que vamos a hacer es cortar todas las hojas. Ten mucho cuidado con las hojas del rosal porque normalmente tienen mucha plaga. Entonces estas hojas de rosal no las compostes. Por favor, composta las flores, pero las hojas de rosal no, porque generalmente siempre están llenas de bichitos. Entonces, tíralas o quémalas o llévalas a algún lugar del jardín en donde no te puedan molestar. Vamos a cortar todas estas hojas que están en mala calidad. Este rosal lo podaron muy mal. Muy mal está podado este rosal, pero bueno, ya después le haremos una buena poda. Mira, por ejemplo, el detalle de que el portainjerto no está bien sembrado, está salido. Esto no debe de ser así, está demasiado salido este portainjerto, hay que agregarle más tierra para que se ponga bonito. Las hojas de los rosales se queman fácilmente y hay que quitar todo esto. Luego los rosales se quedan pelones también porque no los cuidamos. Esta rosa le vamos a hacer una poda, lo vamos a podar, aprovechando que estamos aquí. Tijeras bien afiladas, generalmente que está delgado de los tallos no necesita una poda muy grande, pero le vamos a hacer una poda media. ¿Por qué una poda media, Chuyito? Porque queremos que este rosal no nos crezca así todo languiducho
Mira nada más qué feíto se ve. Vamos a hacer una poda media. Hacer una poda media significa cortar en una parte de aquí abajo. Yo los voy a cortar en esta zona de aquí. ¿Para qué? Para que de acá me saquen más rosas. Ahora, que sepas que los rosales que vamos a cultivar en maceta no van a crecer mucho. Yo te aconsejo que no sean rosales que dejes crecer mucho porque van a consumir demasiada agua. Entonces, ese es otro detalle, ¿no? A menos que tengas mucha agua en tu casa, pues adelante. Pero yo te aconsejo que los podes en un tamaño medio porque también la maceta no va a estar muy grande y entonces tamaño medio le va bien. Si quieres un rosal súper grande, entonces la maceta tiene que ser enorme, ¿no? Enorme. Yo voy a cultivar los rosales en macetas de pintura, de esas macetas de pintura que a veces nos sobran de unos 20 litros más o menos, en unos 15, 20 litros está muy bien que cultives un rosal. Así que no te pierdas el próximo video en donde estaremos sembrando estas maravillosas plantas. Ahora sí, vamos a lo que nos gusta. Vamos a hacerle una poda. Para hacer una poda, esta va a ser intermedia. Yo podría cortar los tallos, pero no me gusta porque el rosal se va a quedar muy corto. Y yo lo que quiero es que de acá abajo se haga más vibrante, crezca más. Entonces vamos de este modo. Vamos a ubicar. ¿Cuál es el chiste de cortar bien los rosales? Que los tallos de las rosas siempre salgan hacia afuera. Por ejemplo, ahora mismo este rosal va hacia adentro de la planta. Si te das cuenta, está yéndose hacia acá, hacia dentro de la planta y es muy mal área de cortar. Los rosales, para que estén bonitos, siempre hay que buscar que el corte sea en un tallito nuevo, que es en un brotecito que vaya hacia afuera del rosal, ¿sí? Que siga esta dirección. Este no, porque está hacia adentro. Entonces vamos a acercar las tijeras, vamos a hacer un corte en diagonal de este modo y vas a cortar 1 centímetro por arriba de lo que es ese brote. ¿Por qué 1 centímetro, Chuyito? Porque si cortas menos, puedes matar el brote. Y si cortas más se va a quedar este palo. Mira, por ejemplo, este palo seco, qué feo se ve, ¿no? O este que está acá. ¿Qué significa? Que dejaron mucho espacio de corte. Entonces, yo te aconsejo que más o menos 1 centímetro, cortes de este modo y vamos a cortar sesgadito, 1 centímetro por aquí, por ahí está bien. Y cortamos. Vamos a buscar ahora otro rosal. Mira, vamos a cortar esta vara. Queremos que se desarrollen estos brotes. A mí me gusta en tamaño medio, no me gusta que el rosal sea tan grande. Mira, por ejemplo, este es el tamaño perfecto. Si los dejamos crecer, pues por lo menos que tenga bien desarrollada lo que es la parte de abajo, porque ahorita este estaba demasiado pelón. Vamos con este otro, vamos a buscar un buen tallo, punto de corte. Para mí que este está perfecto, este que está aquí, pero vamos a usar este de acá arriba, porque también lo queremos usar que sea como tan pelón. Entonces vamos a cortarlo, esta parte, vamos a moverlo, 1 centímetro más o menos, cortamos. Listo. Estas rosas se pueden intentar esquejar. En otro video las vamos a esquejar, les vamos a sembrar en tierra y que veas cómo son los métodos que yo hago para sacar rosales de aquí. Solo que si nosotros intentamos hacer un esqueje de este rosal, no va a tener el portainjertos y probablemente el rosal sea bastante delicado, no va a tener esa fuerza del injerto. Pero bueno, no pasa nada, que no tengas miedo de también si el rosal no tiene el portainjertos, no pasa nada, también lo puedes cultivar. Entonces estas las vamos a cultivar en otro video para que veas cómo injertar rosales, no cómo injertar, cómo hacer un esqueje de rosal. ¿Puedes usar estos tallitos? Claro que sí, las vamos a intentar. Que sepas que no siempre es muy exitoso, que sacar rosales tiene sus complicaciones. Yo prefiero los sacados aéreos, pero también podemos intentar sacar rosales por medio de esqueje. Entonces vamos a tener material para videíto también. Este de acá vamos a buscar que la zona esté hacia afuera. En este punto, el que está hacia afuera es este, no este. ¿Por qué? Porque este está en medio. La zona interna de este iba hacia acá. En el caso de este, si vamos hacia acá, siento que es demasiado interno. Entonces vamos a buscar. Mira, por ejemplo, este rosal ya va muy en el centro. ¿De acuerdo? Entonces queremos que se haga de este lado hacia nosotros. Por eso vamos a buscar
una varita que nos venga bien. En este caso, esta está muy hacia adentro, esta está perfecta, esta de aquí está bastante perfecta, pero esta está todavía mucho mejor. ¿Por qué, Chuyito? Porque esta se va hacia acá, o sea, la dirección de enfrente. En otro video te voy a enseñar más acerca de poda de rosales, pero que sepas que para mí esta que está aquí es el indicado. Así que vamos a hacer el corte y listo. ¿Para qué? Para que se abra en un círculo hacia adentro. En caso contrario, pudimos haber usado este otro, ¿de acuerdo? Para que el rosal salga hacia afuera. Lo que tú intentas cuando estás poniendo un rosal es que salga hacia afuera. Vamos a usar ahora este. Y este es perfecto, este que está aquí. Así que vamos a podar este de aquí. Y bueno, ya sin querer hicimos una poda para que estos rosales queden bien bonitos. Y listo. En otro video te voy a enseñar la tierra, la maceta, los riegos, porque tenemos rosales para rato y videos de rosales para rato. Son plantas muy generosas. También vamos a estar hablando tanto de rosales de té que se adecúen a maceta y rosales pequeñitos, rosales mini, porque siento que es ahorita lo que más está sembrando la gente. ¿Por qué? Por los espacios. Estas rosas las vamos a llevar a poner en agua, las vamos a poner en agua para que se hidraten. Vamos a hacer unos esquejes de rosa. Te voy a enseñar cómo puedes intentar sembrar tú estas maravillosas plantas y que te dé buenos resultados. ¿Te ha gustado el video de hoy? Espero que sí. Mira nada más que bello ramo de rosas. Yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchísimos saludos y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima.